Bendiciones, queridos hermanos. Hoy no les voy a enviar el mensaje porque quiero que usted pueda disfrutar de este video que hemos editado para que usted pueda recordar y aún honrar a nuestros hermanos que nos antecedieron. Ellos se esforzaron. Ellos trabajaron para que la iglesia hoy pudiera llegar al momento en que estamos. 100 años que hoy nos toca a nosotros ser parte. Te animo a que seas parte de este tiempo que el Señor nos permita vivir hacia adelante. Hoy el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros para que cuando el Señor venga encuentre una iglesia con más años, pero todavía de puertas abiertas. Te animo a que te incorpores a formar parte de la iglesia que viene. En este momento seguramente estamos en la puerta de la iglesia haciendo un acto simbólico de recordación de aquellos 100 años y evangelizando el barrio, que es lo que el Señor nos mandó a hacer. Hacia adelante iremos a otras partes, así que te animo a que nos sigas en este esfuerzo. Señor te bendiga. El principio de nuestra historia. La historia de nuestra iglesia comenzó a escribirse a principios del siglo XX, cuando don Jorge y doña Marta Ani decidieron abrir en 1920 un pequeño testimonio en las inmediaciones de la actual Plaza Rafael Núñez. El objetivo de los Ani era sembrar la palabra del Señor en Barrio Providencia y San Martín, por lo que en 1928 se radicaron definitivamente en Barrio Providencia. Doña Maruca Domini de Marreta, que hoy descansa con el Señor, fue testigo y protagonista de los comienzos de nuestra iglesia. Se hacía la hora feliz, todo se hacía en el patio. En el patio de la casa de la casa de don Jorge. Y ahí, de ahí empezó la iglesia, digamos. De ahí empezó. Sí. Una horita feliz. Sí. En la casa de Jorge Ani. Sí. Los primeros miembros. La obra se había puesto en marcha y la iglesia comenzaba a crecer. Por aquel entonces llegó a la congregación una familia de creyentes que se encontraba alejada del Señor. Se trataba de los Giordano. La influencia de Jorge Ani y su esposa fue la que ayudó a la familia de don José Giordano a reencontrarse con Dios y por su intermedio llevar al Señor a otros de sus familiares como Pascual Domini y Víctor Marreta. El fruto del trabajo de los Ani produjo un cambio radical en esta familia y hoy muchos de sus descendientes sirven fielmente a Dios. ¿Giordano? Sí. Y mis abuelitos. Su abuelito. Mi abuelito era Giordano. Mi papá conoció al Señor así. Mi abuelito, como dice ahí, sí. Se entregó al Señor, mi abuelita, también la tía Anita y la tía María, que aquí casada con el tío Víctor. Ellos vivían al Boulevard Guzmán, pero cuando don Jorge abrió ahí un lugar, ellos se vinieron ahí. Y mi papá también se convirtió. Después se convierten y empiezan a ir ahí a la casa de don Jorge Ani, empiezan a reunirse ahí. Tenían ahí y después abrieron una iglesia en Castro Barro. Una iglesia ambulante. En 1930, la falta de un lugar propio y los escasos recursos para comprar un terreno hacían que la iglesia deambulara de un lugar a otro. Sin perder la visión de evangelizar Barrio Providencia y Barrio San Martín, las actividades comenzaron a hacerse frente a la Casa Cuna en la calle Castro Barro. Luego, por varios años, la iglesia se estableció en la calle Soldado Ruiz, cerca de lo que era la cárcel de San Martín. Después se fueron a la calle Neuquén, ahí vivían mis abuelitos. Ajá. Y en la calle Neuquén, así como a 2 cuadras, abrieron una puerta para predicar el evangelio. ¿En dónde era la iglesia en Soldado Ruiz? Soldado Ruiz. Sí. ¿Vos sabés cuál es la calle Soldado Ruiz? Sí, ahí cerquita de la iglesia. Bueno, sí. Me parece que antes de llegar a la cárcel, ahí se abrió unas puertas para... Era una casa también. Sí. El sueño del salón propio.
La iglesia seguía creciendo y finalmente se cumplió el sueño de tener un terreno propio en la zona de Barrio San Martín para comenzar a edificar allí el templo. En ese entonces los hermanos que estaban al frente del testimonio eran Salvador Gelfo, Juan Marano, Miguel Santiago y Antonio Castillo y Pascual Domini, entre otros. Sé que los que compran el terreno donde está ahora la iglesia Sí. es esta gente, entre ellos su papá. Sí. Marano, todo. ¿Y usted se acuerda cómo fue eso? ¿Se ofrendaba? ¿Qué hacía la gente en ese tiempo? Y sí, para poder pagar así. Sí. ¿Y compran ahí el terreno donde estamos ahora? Sí, ahí hicieron la iglesia. El día tan anhelado había llegado. La iglesia contaba con un salón propio donde reunirse. La inauguración fue el sábado 13 de agosto de 1950. En esa oportunidad, los hermanos reconocidos por la asamblea como ancianos eran Salvador Gelfo, Juan Marano, Mercedes Quintero, Miguel y Santiago Castillo y Santiago Marreta. Nuestra iglesia siempre fue una iglesia misionera, afectada a la predicación del Evangelio. Este espíritu fue el que impulsó a jóvenes de diferentes iglesias a unirse para conformar un grupo evangelístico que salía por los barrios y los pueblos del interior de la provincia a repartir literatura y a predicar el Evangelio al aire libre o en carpa. Se los llamó primeramente Sembradores del Evangelio y años más tarde conformaron un grupo denominado Ecos del Evangelio, integrado por los hermanos Levón Saintulián, Juan Marano, Osvaldo Cerizuela, David Franco, Balbino Fariña y Santiago Marreta. Década de los 80. Si algo caracterizó a nuestra iglesia desde su comienzo fue el denuedo por predicar el Evangelio. Los jóvenes de los años 80 conformaron un verdadero semillero de misioneros, pastores y maestros de la palabra, que Dios utilizó para fundar nuevas iglesias y expandir su reino. Quería contarle algo que me pidieron que les cuente, algo que sucedió en los años 80. Nosotros éramos un grupo pequeño en la iglesia de Barrio San Martín y 4 o 5 entre jóvenes y adolescentes nos pusimos de acuerdo para orar. Fue así que una vez por semana nos empezamos a reunir en la casa del hermano Armando Domini, uno de los ancianos de la iglesia, en una habitación pequeña. Nos arrodillábamos y orábamos al Señor. A los pocos meses ya se empezaron a integrar más jóvenes y llegamos a ser 12, 13, 15 quizás. Entonces ya no entrábamos ahí, nos fuimos al templo a orar y todos los viernes orábamos al Señor a la noche. En ese momento, un día pasó que estábamos orando, nos habíamos separado, las mujeres se habían ido al salón y los varones estábamos orando en una habitación. Nos separaba un vidrio y empezamos a tener un quebrantamiento, deseo de confesarle los pecados al Señor, y empezamos a confesar nuestros pecados, nuestras cargas al Señor y a pedirnos perdón entre nosotros, abrazarnos, y llorábamos y nos postrábamos delante de Dios y el Señor había quebrantado, y el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en nuestras vidas. Lo más sorprendente y maravilloso fue que cuando miramos a través del vidrio veíamos a las hermanas que estaban en la misma situación. O sea que no era algo que había provocado el hombre, algo que estaba provocando el Señor, el Espíritu Santo entre nosotros. Ahí comenzó una etapa de gran avivamiento para nuestras vidas personales y para la iglesia de Barrio San Martín, pero también sabemos que lo mismo sucedía en diferentes lugares de Córdoba y del país. Ese avivamiento fue algo maravilloso porque hizo que la iglesia creciera, tanto que en un retiro espiritual llegamos a ser 100 jóvenes, de 4 o 5 llegamos a ser 100 jóvenes. Hacíamos reuniones de oración los viernes, se integraban jóvenes nuevos, pasábamos un hermoso momento, algo maravilloso pasó en nuestras vidas. A partir de ahí también los años pasaron y el Señor marcó
muchas de nuestras vidas, muchas. Ese fue el comienzo de algo maravilloso que el Señor hizo, llamándonos a servirle, llamando a diferentes lugares del país y del mundo donde llevamos el Evangelio. Así que yo les animo, queridos hermanos, jóvenes, adolescentes, mayores, que busquemos la presencia de Dios, que siempre que nosotros le buscamos, los cielos están abiertos sobre nosotros. Dios les bendiga. Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto compartir con ustedes este video y quiero contarles que yo formé parte del grupo de jóvenes en ese tiempo de la iglesia, y el evento que contó Alejandro, que sucedió en un momento que estábamos en la iglesia orando, marcó nuestras vidas. Realmente eso produjo un quiebre espiritual en nuestras vidas, porque a partir de ese momento empezamos a servir al Señor con todas nuestras fuerzas, agradarle al Señor y predicar su palabra principalmente. Sí, hasta el día de hoy podemos decir que el 6 de septiembre fue pilar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de servicio. Gracias al Señor por esos años que crecimos y hoy podemos poner en práctica en nuestra iglesia local todo lo que aprendimos el 6 de septiembre. Saben que 100 años... El Señor ojalá nos dé muchos años más celebrando con ustedes, pero alguien dijo que el 6 de septiembre fue un semillero, y lo creo, porque de ahí surgió un montón de matrimonios cristianos y jóvenes que sembraron y sirvieron al Señor alrededor del mundo. Muchos ya están con el Señor y otros seguimos al pie de cañón. Los alentamos y le damos gloria a Dios por lo que Él puede hacer a través de nuestro. Así que el Señor los bendiga mucho, queridos hermanos, siempre sirviendo al Señor, agradándole, más que esperando su venida, que ya el Señor en cualquier momento viene. Pero mientras tanto, sigamos sirviendo al Señor y predicando su palabra. Que el Señor los bendiga mucho, es el deseo de nuestro corazón para ustedes. Bendiciones. Entre los años 1983 a 1986, la iglesia seguía trabajando en su visión evangelizadora. Por aquellos años, una campaña en carpa realizada en Barrio Alta Córdoba dejó como resultado muchísimos nuevos convertidos, los cuales fueron discipulados por jóvenes como Walter Domini y Alejandro Marreta. Adolfo Ponce y su familia abrieron las puertas de su hogar, donde muchos conocieron a Jesús. La iglesia contemporánea, año 2000 hasta la actualidad. En este periodo el Señor comenzó a mandar obreros a la iglesia para reforzar el trabajo. Uno de ellos fue Daniel Marreta y su esposa Ana de Marreta, que por ese entonces estaban sirviendo a Dios en otro lugar. En el año 87 aproximadamente, que salimos de la iglesia de Constituyente Salguero, donde prácticamente había nacido en la iglesia, y con el firme propósito de que el Señor nos había mandado a iniciar otro testimonio en otro lugar. Salimos con un buen grupo de hermanos y nos constituimos en iglesia, la que hasta hoy funciona, la iglesia Jesús es el Camino. En estos años, aproximadamente 22 años, el Señor fue remarcando su propósito, y con el pastor de la iglesia siempre teníamos en claro que el Señor me llamaba o me iba a llamar en algún tiempo a volver a la iglesia de donde habíamos salido. Así fue que dejamos la iglesia de Jesús es el Camino y volvimos y nos empezamos a reunir con los hermanos aquí en la iglesia Constituyente Salguero. Ahí estaba mi padre como anciano y un grupo de hermanos, entre ellos Adolfo Ponce, David Franco, David Sequilán y otros hermanos, trabajando arduamente. Nos unimos a ellos en el ministerio. La iglesia empezó a orar firmemente, empezó a crecer y el Señor fue dando testimonio de que el llamado al pastorado en esta iglesia
había sido de parte de Él. El Señor nos había mostrado a qué debíamos venir. Él quería restaurar lo que sería un tiempo de adoración, no solamente en lo que sería el canto, sino en un compromiso íntimo, en una búsqueda de la presencia del Señor, y también en otra área que sería la sanidad interior, que correspondería a abrir el corazón, a que el Señor permitirle al Señor que trabaje en nuestras almas. Ida a Sarandí. Por la gracia del Señor, la iglesia siguió creciendo en número y se decidió alquilar un salón en la calle Sarandí, de donde un grupo de hermanos salió con el fin de abrir una nueva iglesia en barrio Márquez Annex. Y Señor, por eso en este día encomendamos, Señor, junto con Alejandro y Adriana, este grupo de varones, de matrimonios. Vuelta a casa. Finalmente la iglesia decidió volver a congregarse donde nos encontramos hoy. Al regresar después de muchos años nos encontramos con un salón estructuralmente muy deteriorado y desde aquel entonces se comenzó a trabajar en su ampliación y remodelación. Llegó nuestro tiempo de servir al Señor y continuar con la obra. Hoy el mundo se encuentra sumergido en una profunda crisis sanitaria y económica, de la cual muchos no ven la salida. Sin embargo, esto no es lo más triste. Muchas personas han decidido abiertamente darle la espalda a Dios y van camino hacia el infierno. Un nuevo tiempo ha comenzado para nuestra iglesia. Llegó la hora de salir del templo y predicar a Jesús en las calles. Te invitamos a que te unas a la misión de nuestra iglesia de alcanzar a las familias para Cristo. Queremos decirte Dios te ama. Por eso te estamos regalando una Biblia, un Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Es imposible resumir 100 años de historia en tan poco tiempo. Seguramente se podrían contar más cosas que no se dijeron, pero lo que no podemos dejar de decir es que hasta aquí nos ayudó el Señor.